pastoral, María de Magdala. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Espíritu Santo, dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Entonces, en esta noche, además del saludo normal a todos los secretariados, y ustedes saben que en pedagogía la repetición es algo hermoso y que ayuda a fijar el conocimiento. Entonces, una pregunta, ¿se está grabando la sesión? ¿O no? Estamos saludando. No, Fray, todavía no. Ah, ya. No, todavía no. Es que empiezan a grabar después de los saludos. Ah, Sí, bien. porque quedaría... Sí. Estamos saludando a la Comisión de Piedad, a la Comisión de Estudio, a la Comisión de Acción Apostólica. Son las 3 vocalías del trípode. Luego saludamos a las 3 vocalías y comisiones del método. Comisión de precursillo, comisión de cursillo y comisión de poscursillo. Y finalmente saludamos a las 3 comisiones y vocalías que nos permiten relacionarnos y supervivir. La Comisión de Comunicaciones y Relaciones Sociales, un saludo muy especial. A la Comisión Económica y Financiera y a la comisión y vocalía en la que tenemos puesto todos nuestros sueños, las juventudes cursillistas. Les cuento que estos chicos están trabajando en una forma extraordinaria. Bueno, entonces, esta noche nos está en el Control Master la niña, la hija de Daniel y de María Teresa. María Teresa y Daniel nos van escuchando. Nos van escuchando desde la carretera. A ellos un saludo muy cordial. Entonces, quería recordarles a toda la escuela que los temas que se han tratado últimamente, para los que de pronto hay una persona que se acaba de vincular, después del listado, recordemos que les envié a todos un listado donde están apuntados 31 términos bíblicos, un vocabulario bíblico. Y después de eso, entonces, llevamos lo siguiente para que los consultemos, porque cuando se sube el video, pues es para volverlo a escuchar. El género literario mítico, que los profesores lo explicaron con una amplitud hermosa. El género literario apocalíptico, también. Recuerden que el Padre nos decía que para entender el Apocalipsis había que tener una muy buena lectura del Antiguo Testamento y así se podía entender con mayor facilidad. Y en la última clase nos hizo una exposición, los profesores nos hicieron una exposición sobre el querigma. ¿Por qué estamos tan interesados los cursillistas en el querigma? Porque es que nuestro carisma
es la evangelización querigmática. Así se dice y así se habla, así se ordena en Ideas Fundamentales 3. Entonces ahí está, recordándoles, no para hoy, sino para el orden que me permito, pues ese es mi oficio aquí, para que en la próxima clase los reverendos nos hablen de signo y de símbolo, para luego que en una charlita pequeña ver el papel del lenguaje simbólico en la Biblia. Y para todos los chicos y chicas de la escuela que nos consulten para que nos hablen en la próxima clase en lingüística qué se llama, qué se entiende por significante y qué se entiende por significado. Que esos dos conceptos se necesitan para captar en profundidad lo que es signo y lo que es símbolo. Dicho eso, entonces escuchamos a Fray William. Buenas noches, bienvenido. La clase y el aula está a su disposición. Muy buenas noches con todos ustedes. Quiera Dios que estén bien, al igual que sus familias. Pues con mi hermana les vamos a compartir lo que continúa en el Evangelio de Marcos. La semana pasada hemos llegado hasta el versículo 20 del capítulo 5. Por lo tanto, hoy día vamos a continuar, tratar de terminar el capítulo 5. Y lo que viene a continuación, básicamente, pues del 21 al 43, es lo relacionado con la curación o con dos milagros, por decirlo así. El milagro de la curación de una hemorroísa y al mismo tiempo la resurrección de la hija del jefe de la sinagoga. Pero antes de que nosotros les expongamos algo, les compartamos algo, sería bueno como escucharles a ustedes sobre qué cosa es lo que en relación a este pasaje han logrado encontrar, han logrado visualizar, investigar, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué cosa es lo que ustedes, por ejemplo, han visto sobre este pasaje en esta semana que pasó? Les habíamos pedido, buenas noches para todos, les habíamos pedido que hicieran como una comparación entre las dos mujeres que aparecen en el texto, ¿verdad? Elementos comunes a las dos, que hay muchos, y pues aquí estamos metiéndonos en el ámbito también de lo simbólico, ¿no? Entonces, ahí vamos hablando del significado de estos dos relatos de curación en uno, ¿no? Dos en uno. Entonces, a ver, ¿quién se quiere lanzar? Yo quiero contar algo, porque además no puedo, buenas noches, porque no creo que vaya a poder estar toda la clase, sino por lo menos un rato ahora, otro al final. De las cosas similares, pues son las curaciones en la fe, pero hay un dato que es muy importante y son el tiempo. Eran 12 años el tiempo que llevaba la hemorroísa enferma y 12 años la edad de la niña. Este dato quiero compartirlo. Muy bien, Mariela, sí. Y está ahí por algo. Acuérdense que cada detallito en el texto tiene un llamado de atención. Nos dice, ojo, atención, aquí puede haber una lectura. Los invitamos a hacer una lectura a partir de este detalle. Muy bien, Mariela. ¿Alguien más? ¿Qué piensan? Les pedimos también que si encontraban alguna relación con textos del Antiguo Testamento. Hace referencia a esos 12, las 12 tribus de Israel. Yo encontré que en Deuteronomios, por lo menos la hemorroísa, era impura y quien la tocara, pues también pasaba a ser lo mismo. Y sería en el Levítico, ¿no? En el libro de Levítico. Hablaba de eso, entonces era como su temor.
en el momento que le preguntaron, como decir fui yo, para ella le costó mucho porque era como decir en público algo que a ella la avergonzaba y que la tenía alejada de donde supuestamente Jairo era parte importante de la sinagoga. O sea, son dos personas, una que está dentro de la sinagoga siempre y otra que llevaba demasiado tiempo sin poder ingresar. O sea, difícilmente se conocían. Muy bien, muy interesante ese puntico, sí señora. ¿Algo más? ¿Alguien más? A ver. Hermana, la enfermedad en sí, 12 años con una hemorragia, una mujer se muere. Entonces, el significado de la pérdida, porque para el judío, varón o mujer, la vida está representada en la sangre. Ella estaba perdiendo vida y entonces se acerca en ese estado casi muerta al Señor. Y si es sanada, yo veo ahí un signo de resurrección. Ya, bueno, un elemento. ¿Alguien más? Sí, también nos dice en el Antiguo Testamento, pues se clama a Dios por la salud, se lamenta ante Dios por la situación. Lo encontramos en el Salmo 38, en el Salmo 39, en el Salmo 32, en el Salmo 107. Encontramos cómo el pueblo clama a Dios por la enfermedad. También encontramos en Isaías 33, donde se anuncia que Dios va a venir en un tiempo y dice, para Sión, el que perdonará toda la falta y curará toda enfermedad. Entonces acá encontramos esa relación siempre de la enfermedad, como lo estaban diciendo el profe y quien nos antecedió en la palabra. Es una búsqueda y una demostración, por una parte una búsqueda del ser humano y por otra una respuesta de Dios hacia ese clamor de la persona que estaba muerta, porque como lo dijo el profesor, pues realmente esta mujer estaba muerta porque no podía vivir, tenía que vivir alejada de su misma familia por la condición de la ley. Pues eso en cuanto a las coincidencias, ¿no? Además de los 12 años que ya mencionaron, pero vemos ese poder de Dios, que Él es el dueño de la vida, y entonces por lo tanto tiene ese poder sobre la muerte. El catecismo de la Iglesia Católica pues es muy amplio en mostrarnos en explicarnos esas partes de la enfermedad y de la vida. Ya, bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? Hermana. Sí, señora. Y Gustavo. Hermana, y luego Lilia. No sé si soy yo que no escucho bien o... La sanación de la niña. Ya. La sanación de la niña es una sanación de intercesión. Jairo intercede por ella. Y se postra a los pies de Jesús para pedir eso. En cambio, la sanación de la hemorroísa es una relación directa con él, pero también hay ese momento donde ella se postra a los pies del Señor al reconocerle a él como el Salvador. Como el Señor, sí, Señor. Bueno, muy bien. Bueno, no sé si hay algún elemento novedoso, algo que no hayan dicho y que crean ustedes que es relevante resaltarlo aquí. Lilia iba a decir algo. Pues hay dos cosas importantes ahí, que la inclusión de los dos relatos, que la actitud confiada de Jairo, que a pesar de tener una distinción, porque era oficial, no era hostil como los escribas. Y al parecer pide curación por imposición de manos. También nos dice que el evangelio no es solamente una comunicación de cosas que se pueden saber, sino una comunicación que comparta hechos y cambia la vida. Importante la actitud de humildad de la mujer como una acción salvadora, porque la enfermedad se considera castigo por algún pecado, como ya alguien lo dijo, y también importante las expresiones de asombro y significativas
que hicieron este hecho frente a todas las personas que se encontraban en ese lugar. Bien, muchas gracias. Hermana. El Don Jairo profesor quiere Jairo hablar. que está pidiendo Don la Jairo, palabra. sí. Sí, Jairo. Buenas noches, queridos hermanos. Fuera de lo que se ha dicho, me llamó mucho la atención la fuerza que salió de Jesús y que él mismo reconoció y hizo énfasis en esa fuerza que había salido de él, que fue la que realmente lo curó. Es, me imagino, la fuerza de la fe. Ya, muy bien, muy bien. Hermana, ¿Algo más? Juan Ricardo. Hermana, también hay que resaltar, es la fe de ambos. La fe de Jairo cuando va a clamarle al Señor y la fe de la hemorroísa, que ella dice, con solo tocarle la borla de su manto, yo quedaré curada. Listo, bueno, muy bien. Y Hermana, Ricardo. la última, Juan Ricardo. Ya, Juan Ricardo, a ver, la última. No, en ambas hay contacto físico del Señor con las mujeres. Gracias. Muy bien, muy interesante. Entonces tenemos un relato interesante que aparece en Marcos, que aparece en Mateo y que aparece en Lucas, ¿verdad? Que se va a repetir en los sinópticos, que en los tres se va a hacer mención. El encuentro de Jesús con dos mujeres de las que no sabemos el nombre. No conocemos el nombre de la niña, conocemos el nombre de su padre, pero no el de la niña, y no conocemos el nombre de la mujer adulta que hay acá, ¿cierto? Sin embargo, de ella se sabría por los evangelios apócrifos. Acuérdense que los apócrifos nos iluminan y nos pueden dar luces allí donde no sabemos, donde hay algo como callado, puede ser, o no completo. En los evangelios, los apócrifos también tienen como esa capacidad de brindarnos una información. Y cuando nosotros vamos al apócrifo de Poncio Pilato, sí, creo de Pilatos, ¿sí? Cuando se piden los testimonios en contra de Jesús y a favor de Jesús, en el momento de, pues que va a ser condenado a muerte, se piden testimonios. La hemorroísa testimonia. Hay tres de los que me acuerdo ahorita, que testimonia, o dos. Testimonia el hombre de la mano paralizada. El hombre que tenía la mano paralizada, y testimonia ella. Y creo que hay otro, que son tres o algo así. Ella está dentro de los testimonios. Bueno, y ella tiene un nombre y se va a llamar Berenice. Berenice. Y pasará la historia como Berenice. Entonces, en muchas tradiciones se conoce a la hemorroísa o se le ha dado el nombre de Berenice. No sabemos si existió o no existió, pero se le ha llamado Berenice. Así como para que es un dato curioso, ¿cierto? ¿Sabías el nombre que los apócrifos le dan a la mujer hemorroísa? Se llama Berenice y va a testimoniar en el momento de la cruz. Yo no sé si por ahí de pronto tengamos el apócrifo, pero ustedes lo podrían ver en el apócrifo de Pilato. Sí, en el Evangelio según Pilato. Ahí aparece Berenice dando testimonio de Jesús, de haber sido sanada por Jesús. Bueno, entonces tenemos un relato de dos mujeres con una cifra que nos parece interesante, que es el número 12. Tal vez miremos un poquito. Cosita, aprovechando lo que acabas de mencionar, Anita. Sí. Y es que los evangelios apócrifos están en el blog. Los pueden descargar. Entonces yo voy a tratar de encontrar también aquí el pasaje apócrifo para leerlo, para darles más exactamente la referencia. Entonces, pues también nos servirá como también puede ser un tema del que podemos ir hablando. ¿Me regala la dirección, porfa? ¿De Berenice? Debió ser en una calle por allá, cerca del lago de Galilea, no sabemos en qué pueblo. Es cerca de Cafarnaúm, debió ser. No, del blog, sí, yo entendí, tranquila. Entonces, los apócrifos, por ejemplo, nos brindan, del blog, sí, nos brindan información o nos dan elementos que hemos aplicado en la liturgia, que hemos traído para nosotros, incluso que hemos hecho dogmas doctrinales. Por ejemplo, en los apócrifos nosotros vamos a encontrar los nombres de la mamá, de los papás de María, de Joaquín y Ana. En los apócrifos encontramos la fiesta que vamos a celebrar mañana. ¿Cuál es? La Natividad. La Natividad de María. Pues si quieren les leo, tengo aquí el texto.
Ah, bueno, muy bien. Padre, sí, se perfecto. porque encuentra, así- Ujú. se encuentra en las actas de Pilato, concretamente en el parágrafo 7. Pero yo les voy a leer desde un poquito antes para ver el contexto. Y yo les voy a leer también el parágrafo número 6. Les voy a leer el 6 y luego empalmo con el 7 para que ustedes como que cojan la idea en un sentido más amplio. Dice, mas uno de los judíos se adelantó y pidió la palabra al gobernador. Este le dijo, si algo quieres decir, dilo. Y el judío habló así. Yo estuve 38 años echado en una litera lleno de dolores. Cuando vino Jesús, muchos que estaban endemoniados y sujetos a diversas enfermedades fueron curados por él. Entonces se compadecieron de mí unos jóvenes y, cogiéndome con litera y todo, me llevaron hasta él. Jesús, al verme, se compadeció de mí y me dijo, toma tu camilla y anda. Y tomé mi camilla y me puse a andar. Dijeron entonces los judíos a Pilato, pregúntale qué día era cuando fue curado. Y dijo el interesado, era en sábado. Dijeron los judíos, ¿no te habíamos informado ya de que curaba en sábado y echaba demonios? Otro judío se adelantó y dijo, yo era ciego de nacimiento, oía voces, pero no veía a nadie. Y al pasar Jesús grité a grandes voces, Hijo de David, apiádate de mí. Y se compadeció de mí, impuso sus manos sobre mis ojos y recobré enseguida la vista. Y otro judío se adelantó y dijo, estaba encorvado y me enderezó con una palabra. Y otro dijo, había contraído la lepra y me curó con una palabra. Parágrafo 7. Y cierta mujer llamada Berenice o Verónica, hay las dos posibilidades, empezó a gritar desde lejos diciendo, encontrándome enferma con flujo de sangre, toqué la fimbria, de su manto y cesó la hemorragia que había tenido 12 años consecutivos. Dijeron los judíos, hay un precepto que prohíbe presentar como testigo a una mujer. Parágrafo 8. Y algunos otros, multitud de varones y de mujeres, gritaban diciendo, este hombre es profeta y los demonios se le someten. Dijo Pilato a los que esto afirmaban, ¿por qué no se le han sometido también vuestros maestros? Ellos respondieron, no sabemos. Otros afirmaron que había resucitado del sepulcro a Lázaro, difunto de 4 días. Lleno entonces de miedo, el gobernador dijo a toda la multitud de judíos, ¿por qué os empeñáis en derramar sangre inocente? Y ya, hasta ahí. Interesante. Entonces, Porque quiere es un decir texto que... griego. Esto está en griego, lo acabo de traducir del griego. Mentiras. Está Ay, pero muy traducido. bien. Está traducido. Interesante, ¿por qué? Porque quiere decir que en la memoria de las primitivas comunidades cristianas, sea en los evangelios como en los canónicos, ¿verdad? Como en los evangelios y textos apócrifos, Jesús pasará siempre como un profeta. Pero como un profeta capaz de sanar, capaz de dar la vida, de retornar la vida también, ¿cierto? De reanimar, como un profeta que hace signos y prodigios en favor de su pueblo. Por la acción y por la palabra, pero en este caso estamos viendo la acción de Jesús. Es la acción de un hombre que sana, un taumaturgo, ¿verdad? Es un hombre que hace signos en medio de su pueblo, que puede sanar, que puede acompañar a quienes lo sigan o lo invocan. Y quizás esto es de los elementos que más repercutieron en la comunidad cristiana. Muchos. Pues la resurrección es el máximo acontecimiento. Pero el hecho de que Jesús pase haciendo el bien, acuérdense que eso lo dicen los Hechos de los Apóstoles, y pasó haciendo el bien. Y hacer el bien, ¿qué es? Sanar. La sanación es pasar haciendo el bien. Por eso le debemos tanto a los que sanan espiritualmente como a los que sanan corporalmente. Tienen, digamos, son los que pasan haciendo el bien, no tanto los que hablamos. De pronto hablamos mucho y hacemos poco.
pero aquellos que están en contacto con el sufriente, aquellos que están en contacto con el que está pasando por penas grandes, son los que hacen las obras, las mejores obras. Las obras de misericordia están todas orientadas al hacer algo en favor del otro. Entonces, en la vida de la comunidad cristiana, Jesús debió quedar, o de la gente de la época, todavía no hablemos de comunidades cristianas, Jesús siempre fue para ellos alguien que pasó haciendo el bien. Sin importar a quién, hombres y mujeres. Ustedes vieron que en los testimonios de las actas de Pilato aparecen hombres y aparecen mujeres. ¿Qué hago yo ahí? Solamente ¿No me van a ver? No. A ver, doña Olguita. Y se retoman textos pues canónicos, que están de nuevo dichos en los apócrifos. Entonces tenemos aquí el caso de la primera, una mujer cuyo nombre es Berenice en los apócrifos, que sufre flujo de sangre. Lo vamos a leer porque aunque lo hayamos leído, leerlo es importante. Yo no sé si el padre William nos lo quiere leer desde la traducción que él tiene, que es la traducción propia que estamos haciendo, que él está haciendo con más ahínco del Centro Bíblico. A ver, vamos a ver. Nos lo proyecta y vamos siguiendo el texto a ver si hay diferencias entre la traducción de él y las Biblias que tenemos. Vamos a estar atentos en nuestra Biblia y escuchar la traducción que él va haciendo. A ver si hay alguna palabrita, algún término que digamos, ay, mire, esto se puede decir de otra manera. Y justo estoy en el versículo 25 de la revisión, porque ya lo hemos terminado. Pero les voy a leer Él nos lo va a proyectar y nosotros vamos a estar atentos. Sí. Entonces, a ver, vamos a ver, dijo un ciego. Les voy a leer desde el 21. Mientras él, ya lo está listando. Acordémonos que ahora viene de vuelta, viene de la Decápolis. Estamos de vuelta a la parte judía, ¿no? Jesús Lo leo atravesó desde el 21. Desde el 21, sí. Ya yo me callo un poquito aquí. Para Entonces que... dice, y habiendo atravesado el Jesús en el barco de nuevo hacia el otro lado, se congregó tumulto numeroso junto a él. Y estaba junto a él, junto a la mar. Porque resulta que la palabra mar en griego es femenina, falasa, es femenina. Y lo que estamos tratando de hacer en la traducción es reflejando incluso el género en español. Y felizmente la palabra mar en español puede ser masculina o femenina. Tiene las y dos ustedes pueden posibilidades. encontrar lago o mar. O lago también. Sí, pueden encontrar en su Biblia lago o mar. Para nosotros, hoy, la identificación de un lago y de un mar es distinta. Sí, si nos dicen que si es igual un lago y un mar, vamos a decir, no, no son iguales. En el lenguaje hebreo, lago y mar son la misma cosa. Se emplea la misma palabra, así sea para un charquito pequeñito como para el gran mar. Por eso es que el mar es el mar de Galilea, o también encontramos el lago de Galilea. Bien. Versículo 22. Y se aparece uno de los jefes de la sinagoga, por nombre Jairo, y habiendo visto a él, se postra a los pies de él. Versículo 23. Y suplica a él mucho, diciendo que la hijita de mí en las últimas está, a fin de que, habiendo venido, impusieres las manos a ella, a fin de que fuere sanada y viviere. 5:24. Y partió con él, y seguían a él gentío numeroso, y apretujaban a él. El 25. Y mujer, hay que añadirle una,
aunque no tiene artículo, en griego no tiene artículo. En griego, dice, y mujer, aquí está en griego. Entonces, kaigine, si se fijan bien, dice kaigine usa participio del verbo ine. Kaigine, no hay artículo. Entonces, literalmente dice, y mujer. Pero resulta que en griego, cuando una palabra no tiene un artículo determinado, se le puede añadir un artículo indeterminado. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, y entre llavecitas está una. Vayan anotando, perdón, William, pueden ir anotando sus preguntas. Yo veo que hay preguntas en el chat, ¿no? Buenas noches, ¿qué significa arquisinagogo? Entonces, pueden ir anotando preguntitas y de luego que terminemos la lectura, las miramos todas. Ya. Entonces, aquí nos encontramos en el versículo 26, lo señalan, nos encontramos a nivel de revisión. Pero ya está traducido todo sobre lo que estamos revisando. Entonces, versículo 25. Y una mujer que, ahora, la palabra guiné en griego significa mujer, pero también significa señora, también significa esposa. Por eso aquí tienen ustedes, pues, entre paréntesis, más posibilidades de traducción. Pero lo que está afuera no necesariamente es como lo mejor, sino lo que permite medio reflejar un poquito lo que está en el griego. Todo eso lo explicaremos en la introducción del libro. Dice, y una mujer que está con flujo de líquido rojo. ¿Por qué hemos colocado líquido rojo? Porque resulta que la palabra sangre es neutra. Jaima, jaimatos, to. Aquí está, jaima, jaimatos, to. Es neutra. Y nosotros estamos traduciendo los neutros, obviamente en algunas ocasiones no se puede, pero en la mayoría de los casos lo estamos traduciendo como masculino. No se oye nada. ¿No se oye nada? Daniel, contésteme, sí, por favor. ¿No se oye nada? Échese feliz. Doña Olga, cierre su micrófono, por favor. Doña Olga, cierre ¿No se micrófono. oye? Hola. Mi padre se está escuchando perfectamente. Padre William, sí le escuchamos, pero en el caso nuestro sí le escuchamos un poco entrecortado. No sé si puede acercar el micrófono de su audífono porque es muy interesante lo que nos está explicando. Pero yo oigo bien, es que toca que cierre micrófonos. Sí, yo también escucho bien. Como no sé si se han dado cuenta ustedes, pero normalmente, a ver, déjenme un ratito, quiero una cosa. Padre, yo le escucho bien. Lo que pasa es que cuando abren todos los micrófonos se oye eco, entonces deben cerrarlos todos. ¿Ahí me escuchan mejor o igual? Mejor. Ahí está mejor, padre. Mejor, padre. Es que aquí estoy viendo Mucho que hay una mejor, opción. padre, mucho mejor. Mucho mejor. Apagar el micrófono. En el caso de mi dificultad con el audio no obedecía porque tuviera abierto el micrófono. Le agradezco, Ya. padre, mejoró muchísimo. Sí, es que me he dado cuenta que aquí hay una opción para modificar. Es que yo tengo un micrófono, pues el del celular, que lo utilizo para la computadora y todo depende de qué cosa es lo que el programa identifica. Entonces, volviendo nuevamente a lo que les comentaba, dice líquido rojo. ¿Por qué utilizamos líquido rojo? Porque la palabra sangre en griego es neutra y en español es femenina. Y nosotros estamos traduciendo los neutros, no todos, pero en la mayoría de lo posible, los estamos traduciendo por masculinos, por términos masculinos. ¿Ya? Entonces hemos colocado líquido rojo porque este no es un texto, o sea, lo que vamos a publicar no es un texto terminado, sino es un texto de estudio, de manera que los que lean terminen haciendo su propia traducción. O sea, no les damos una traducción, les damos simplemente herramientas para que los que van a leer esta obra, teniendo en cuenta todas las indicaciones que les proporcionamos, hagan su propia traducción, pero sabiendo qué es lo que está ahí. Y será bilingüe, como se dan cuenta ustedes, pues será bilingüe en griego y en español.
Entonces supone igualmente un mínimo, pero no mucho, un mínimo conocimiento del griego. Con un diccionario se puede tranquilamente saldar esa dificultad. Por eso colocamos líquido rojo, ¿ya? Pero entre paréntesis está la palabra sangre. Entonces dice, y una mujer que está con flujo de líquido rojo 12 años, y muchos, porque la palabra está en plural, es neutra, plural, hola, y muchos, habiendo sufrido, en pocas palabras lo que quiere decir es que el sufrimiento había sido mucho, ¿ya? Y muchos, habiendo sufrido, por causa de muchos médicos, y habiendo gastado Aquí hay una cosa interesante, justo aquí es en donde hoy día se interrumpió la revisión. Literalmente dice, habiendo gastado los de ella, no dice qué. El texto no dice qué, pero literalmente dice los de ella. Se supone que es obviamente los recursos de ella. Miren, les voy a mostrar en griego. ¿Ya? Aquí está en griego para los que pues, conocen el griego. Estamos en el versículo 26. Acá, ta va en relación con autes. Literalmente dice los de ella. Literalmente dice eso, los de ella. Porque este para es una preposición. Eso es una preposición. Entonces literalmente dice los, pero no dice qué. Los de ella, literalmente sería los de ella. ¿Los de ella qué? Entonces, algunas Biblias traducen los recursos de ella, el dinero, no sé qué es lo que pueden tener ustedes en sus Biblias. Pero literalmente dice eso. Yo tengo fortuna, por ejemplo. Exactamente, pero la palabra fortuna no está. No entraría. Y eso nos daría el margen para la interpretación. Puede que no gastó la fortuna, puede que gastó todas las energías buscando algo, que gastó todos los recursos, como decía el padre, que gastó todas las relaciones, que agotó todo. Entonces eso nos abre también las posibilidades. Porque aquí sería bueno meterle una comita. Porque ese para, el para que está aquí hay un para. Aquí, esta es la preposición, para, que está abreviada. Literalmente dice, ¿ya? Los, porque esto es un neutro plural, plural nominativo, los, y esto es un genitivo, singular, es el pronombre. Entonces, literalmente dice los de ella. Y este para lo traducimos de la siguiente manera. Los a causa de ella. ¿Los qué? ¿No? Todo. Tal vez este todo puede dar la explicación. Porque aquí aparece también el todo. Panta. Tapanta. Tapanta. Entonces iría en relación con panta. Ya gastó la totalidad. El todo. Bien. Gastó la totalidad. Eso es lo que dice. El todo. Todo. Ese todo también está en revisión. Y ninguna utilidad o beneficio o provecho habiendo sido sacado, sino antes bien hasta peor habiendo llegado. ¿No? Hasta peor. El 27. Y habiendo oído sobre Jesús, habiendo llegado entre el tumulto por detrás, tocó el manto de él. Decía pues que si tocare los vestidos de él, seré sanada. Y al instante se secó la fuente de la sangre de ella y notó en el cuerpo que ha sido curado de la enfermedad. Y al instante Jesús, habiendo reconocido en él la de entre él, en él fuerza había salido, a el gentío preguntaba, ¿quién de mí puso la mano sobre de los vestidos? Y respondían a él los discípulos de él, ¿ves el tumulto apretujando a ti? Y dices, ¿quién a mí tocó?
y miraba alrededor buscando con los ojos. ¿Ya? Y miraba alrededor a buscar a la que esto había hecho. La pero mujer, temiendo y temblando, que había comprendido lo acabado de ocurrir, en ella vino y se postró ante él. Vino y se postró ante él, ya, ante él, y dijo a él toda la verdad. Él, pero, dijo a ella: hija, la fe de ti ha sanado a ti. Ve en paz y sé curada de la enfermedad de ti. Es como se darán cuenta ustedes, pues una traducción tremendamente literal, ¿ya? Tremendamente literal. Pero entre paréntesis tenemos sinónimos. Por ejemplo, y sé curada, ¿ya? O sanada de la enfermedad. Pero la palabra enfermedad en griego también puede ser dolencia, calamidad, tormento. O por ejemplo, a ver por aquí. Por ejemplo, teniendo miedo, Por asustándose. ejemplo, fuerza, ¿cómo está fuerza? ¿Qué Dígame. versículo? Estaría una fuerza en el 30. En el 30 dice: y al instante, o enseguida, o inmediatamente, Jesús, habiendo conocido, entendido, habiéndose dado cuenta, en o dentro de él, la de o desde él, ¿ya? Fuerza también puede ser virtud, eficacia, capacidad. Había salido. Obviamente se van a dar cuenta cuando lo lean, ojalá que en algún año salga, cuando lo lean, que hay algunas palabras que están dentro del paréntesis que tal vez no tengan sentido o no tengan sentido dentro de esta oración, pero pues es una posibilidad de traducción también, o es un significado más del término. ¿Ya? Por ejemplo, sí, por ejemplo, a ver si me encuentro por aquí. Aquí no hay, aquí casi todos son medio sinónimos. ¿Ya? Pero por ejemplo, temblando puede ser temblando de miedo también, puede ser agitándose, puede ser estremeciéndose, puede ser temiendo, pero si se fijan bien, no son sinónimos tan exactos. Entonces, aquí ya quedará a criterio del intérprete, porque nosotros no hacemos interpretación 100%. Solamente tratamos de pasar el sentido del griego al español, pero ya la interpretación como tal quedará en el lector. Por eso esta obra no es una obra acabada, sino será una especie como de herramienta para que los que quieren estudiar ya hagan su propia interpretación. Entonces, tratamos de no presentar una interpretación, de ser más o menos neutra, para que el lector lo interprete, sabiendo que una traducción ya de por sí es una interpretación, y sabiendo también que una traducción ya es una interpretación que puede estar sujeta al error. Esto lo menciona el nieto de Jesús, cuando hace el prólogo de la obra de su autor, de su abuelo, del eclesiástico concretamente, ¿no? Sí, eso. Entonces, eso es lo que tenemos hasta acá. Entonces, podríamos ir al texto, al primer relato de sanación, ya que tenemos la lectura. Vamos a encontrar en ella, ya se empiezan a cruzar los dos relatos. Acuérdense que vamos a cruzar dos relatos, se empiezan a cruzar. Y hay una actitud interesante en Jairo y en la hemorroísa, y es la postración. No entiendo nada de lo que dice el padre y su voz está entrecortada. Estoy conectada. Doña Olguita no se ha podido conectar bien. Bien, entonces decía, hay una actitud en Jairo y que vuelve a aparecer en la hemorroísa, y es la postración. Entonces ustedes lo encuentran
La palabra está traducido como postrarse, así tradujo el padre y a lo mejor sus Biblias también. Entonces, y al verlo, se postró a sus pies en el versículo 22, y luego ella también dice que una vez que ya pues que como que fue descubierta, ¿no? La mujer asustada porque sabía lo que había pasado, se acercó y se postró ante él. Entonces, la postración, cuando aparece este texto, digamos esta palabra, la palabra postrarse, nos está indicando ya un acto reverencial. Por eso también el padre traducía aquí, se postró, cayó cerca de, cayó a los pies de, se arrodilló ante, ¿cierto? Igual para Jairo como para la hemorroísa. Es una actitud de reverencia, de veneración o de adoración. Podríamos decir de adoración. Y es interesante, porque ¿qué está diciendo el texto? En las dos sanaciones, ¿cierto? En las dos sanaciones, a él se le reconocerá. Y se le va a reconocer como Dios. Es una actitud para reconocerlo como Dios. El verbo en griego, Sí. Esas dos postraciones se podría interpretar que la comunidad de Marcos ya había evolucionado bastante, que eso ya es una alta cristología o es baja cristología. No, nosotros podríamos decir, ya acuérdense que ya vamos en 30 años después de la resurrección. Ya él es, el Señor ya es reconocido como el Señor en medio de su comunidad, el resucitado. A él ante él, digamos, nos postramos. Hay varios textos de postración ante Jesús. Y de todos de quienes como que no lo esperaríamos, ¿no? Por ejemplo, el responsable de la sinagoga se postra ante Jesús, lo reconoce. Pero también una mujer que se considera impura, también lo reconoce. Se postran también los leprosos en otros textos, ¿verdad? Se postra la mujer sorprendida en adulterio. Bueno, ella es porque cayó en tierra ahí. Bueno, pero digamos como que hay varias postraciones. Entonces, cuando aparece la postración, es ya un reconocimiento de que Jesús es el Señor. Entonces diríamos, ya hay reconocimiento. Han pasado los años. Jesús es el Señor y ante Él nos postramos. Diríamos nosotros, se reconoce en Él a Dios. Se reconoce en Él a la divinidad. Se reconoce en Él a Dios. Ese sería como un primer elemento. Ahora me quiero ir a la cifra 12. Y aquí voy a hacer una interpretación más. Acuérdense que también la podemos leer la escritura desde otra mirada, ¿cierto? Que sería la mirada de nosotras las mujeres. Desde la misma sociología podríamos leerlo, porque aquí lo de la cifra 12 tiene que tener su razón de ser. El número 12 está marcando el comienzo de la vida de la mujer para ser madre, el inicio de ella para ser madre. Y la mujer adulta parece que no ha podido ser madre, porque si lleva continuamente flujos de sangre, ¿cierto? Y que esto no para en ella, parece que su maternidad está siendo también tocada. Y es interesante eso. En el texto, me parece, Padre William, que uno podría traducir desde los 12 años o desde hace 12 años, tomando el griego, que podríamos traducir desde los 12 años, lo cual las uniría a las dos. Y así hay traducciones. Lo cual uniría a las dos, a la niña y a la mujer adúltera. O desde hace 12 años también, ¿cierto? Entonces yo voy a decir una cosita aquí interesante y es, la sangre marca la vida de la mujer. La sangre está marcando nuestra existencia. Nuestra existencia está marcada por la sangre. Nacemos con sangre. Y del nacimiento a los 12 años es nuestra primera etapa de vida de toda mujer. Desde los 0 hasta los 12 años. A los 12, digamos que es la época de la doncella, que es la época de la niña, ¿cierto? Y ahí no hay sino una marca de sangre al inicio, del momento del nacimiento, y una marca de sangre a los 2, cuando tradicionalmente decimos que es a los 12, cuando pues le llega su primera menstruación. Y ahí comienza la sangre a estar presente en la vida de la mujer
digamos, mensualmente, hasta que llega a los 50 años cuando cesa la sangre, el flujo de sangre. Y esa etapa, entre los 12 y los 50, es la época de la maternidad. Estamos dispuestas, estamos prontas, estamos hechas para ser madres, para dar a luz. Que no lo hagamos por opción es otra cosa, pero todas estamos dispuestas para ser madres. Y eso es interesante. Luego, a los 50 para el flujo de sangre y la mujer se convierte en la tradición bíblica en sabia. La mujer sabia, la mujer anciana, sabia, que puede acompañar a su pueblo. Entonces aquí estamos, ¿en qué etapas diríamos que podemos estar? Más o menos, la mujer tiene todavía flujos de sangre. Podríamos estar hablando de esa época en que se inicia la etapa para ser madre y la otra tiene la posibilidad de ser madre, de dar vida. Por eso la sangre es tan importante aquí. Es la posibilidad de dar vida. Pero ¿qué ocurre con la niña? La niña se enferma a sus 12 años. Y eso como que nos haría pensar, meditar en este texto. ¿Por qué en este texto, si hay otros textos donde la mamá es la que sale adelante a pedirle a Jesús que sane a su hija, como lo vemos con la sirofenicia, ¿verdad? Que lo vamos a ver más adelante, y es la mamá la que viene a suplicar por su hija? Aquí es el padre. Es Jairo. Jairo, que traduce el Señor ilumina, es el que va a pedir por su hija y es el que va a estar como pendiente de lo que va a acontecer con la niña, aunque al final después va a aparecer que él dice que se la entregó, se levantó, se puso a caminar, tenía 12 años, entonces se les encargó encarecidamente que nadie lo supiera, después dijo que le dieran de comer. Parece que se la encargara ya a los padres, a los dos padres. Pero el que va a suplicar por su niña es él. Y mire la expresión de Jairo. ¿Cómo es que él va a decir? El padre lo tradujo ahí muy bien. Muy bonito. ¿Cómo fue que llamó a su niña? Versículo 23. Mi hijita. ¿Cierto? Mi hijita, que podría ser también mi niñita, mi chiquita. No es mi hija, es mi hijita. Mi hijita, ¿cierto? Es como muy tierno el papá. Pero a veces al leer ese texto uno diría, ¿por qué la niña a sus 12 años está así? ¿Será que no le dan la posibilidad de sentirse que ya es mujer? ¿De crecer? ¿O es que siempre tiene que estar bajo la tutela del padre? Siempre la figura masculina puede que esté encima de ella y protegiéndola, en una protección exagerada como la que a veces hay en nuestras propias familias, ¿cierto? Una sobreprotección que no la deje ser lo que ella ya tiene que ser, una niña, una mujer. Hacer el paso de niña a mujer, como dice la famosa canción, ¿no? No me acuerdo quién es, de niña a mujer, de José Luis Rodríguez, a poder dar ese paso de niña a mujer. Entonces, ahí podríamos estar diciendo, miren, ¿cuál es el rol de Jairo? Porque ahí la que tendría que haber venido a suplicarle y a rogarle debía haber sido la madre. O sea, hay un texto que nos pone como a pensar. Luego encontramos ya que le dice Jesús que, dice, si mi hijita está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sane y conserve la vida. Se fue con él. Y entre tanto aparece la mujer que lleva 12 años con su flujo de sangre. Una mujer que, como ustedes ya lo han dicho, si vamos al texto del Levítico, en el capítulo 12, versículo 7, si alguno lo tiene y no lo quiere leer, y 20:18, vamos a encontrar lo que se dice con respecto a la sangre, ¿cierto? En la mujer. Levítico o tal vez, Anita, antes de que leas tu versículo, leer otro versículo. Sí, sí, sí. En el capítulo 17 también de Levítico, pero en el versículo 14. Ya, si quieren les leo yo aquí. Bueno. Les leo si quieren desde el 13 para coger desde un poquito antes la idea. Si algún israelita o extranjero del Perú que vive en el país de Colombia, eso no dice, eso lo acabo de poner yo. Si algún israelita o extranjero que viva en el país llega a cazar un pájaro o un animal de los que está permitido comer, deberá dejar que se escurra la sangre y cubrirla con tierra. Versículo 14. Recuerden que la sangre es la que da vida a todo animal. Por eso no les es
no les permito comer carne con sangre, y quien lo haga será expulsado del país. Y encontramos un eco en el Nuevo Testamento, concretamente en la carta, en la supuesta carta, fruto del primer concilio de Jerusalén, que aparece en Hechos de los Apóstoles. No recuerdo en este momento el capítulo, pero lo podemos ver. ¿Ya? Y también aparece en la primera carta a los Corintios, si la memoria no me falla, debe ser el capítulo 8 de la primera carta a los Corintios. Ahí aparece básicamente el tema de las carnes inmoladas a los ídolos, aunque también es una alusión velada. Y parece que aquí está la razón de por qué. Nuevamente les leo el versículo 14. Recuerden que la sangre es la que da vida a todo animal. Por eso no les permito comer carne con sangre, y quien lo haga será expulsado del país. Ahora sí, perdón por la interrupción. Bien, entonces ahora sí vamos al 12:7. A ver, ¿qué dice? Hermana, Sí, no sé quién es. buenas noches, William. Hay algo, bueno, ya vi el versículo de Levítico 12, pero creo que hay un versículo que marca mucho más referente a la sangre, que es Levítico 15 capítulo 15, versículo 19 al 20. Y luego más adelante del 24 como hasta el 26. Marca mucho más ese paralelo que tenemos nosotros entre el pasaje de la hemorroísa con lo que realmente nos dice el Levítico. Sí. Sí, a ver, entonces leamos uno de ellos. Leamos 12:7, a ver qué nos dice. Si alguien lo tiene. Yo lo tengo. A ver. 12:7 dice, el sacerdote, perdón, lo leo desde el 6. Al cumplirse los días de su purificación, sea por niña, sea por niña, presentará al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro un cordero de 1 año como holocausto y un pichón o una tórtola como sacrificio por el pecado. Ya, entonces después de haber dado a luz. Pero aquí viene el 7. El sacerdote lo ofrecerá ante Yahvé, haciendo por ella el rito de expiación y quedará purificada del flujo de sangre. Esta es la ley referente a la mujer que da a luz un niño o una niña. Exactamente, o sea, es en el caso de dar a luz y que haya flujo de sangre continuo, diríamos, y de pronto un poquito más largo, entonces hay una purificación. Es lo normal, que la mujer entre en un proceso de purificación para volver otra vez a frecuentar el templo o para otra vez volver a estar como inserta en la sociedad. Ahora les pido que lean el 20:18 del Levítico también, 20:18. Lo leo desde el 17. Si alguien toma por esposa a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y ve la desnudez de ella, y ella ve la desnudez de él, es algo vergonzoso. Serán exterminados en presencia de los hijos de su pueblo. Ha descubierto la desnudez de su hermana, cargará con su iniquidad. El 18. El que se acueste con mujer durante el periodo menstrual, descubriendo la desnudez de ella, ha puesto al descubierto la fuente del flujo de ella, y ella ha descubierto la fuente de su sangre. Ambos serán excluidos de su pueblo. No descubras la desnudez de la hermana de tu madre, y eso es otro tema. Ya, entonces aquí donde decimos, si una mujer lleva 12 años, o podríamos traducir desde los 12 años, y ya parece que lleva un tiempo largo porque agotó todo, con un flujo de sangre constante, diríamos, es una mujer sola. Prácticamente sola. ¿Sí? Sola. Hecha aparte. No puede tener esposo porque es imposible. Si no, estarían sancionados por la misma ley, ¿cierto? Si tuviera esposo, y además él no podría estar con ella, no podrían tener una relación de esposos, pero tampoco puede ser madre. O sea, por donde se le mire, esta mujer es
de las más pobres de la escritura, por donde se le mira. O sea, padece de algo que la aísla, padece de un mal que la hace a un lado, y que fuera de eso no la deja realizarse como mujer completamente, como esposa y como madre. Acuérdense que lo de los 12 años está ahí por algo con la misma niña y con la mujer. Y sin embargo, la mujer osa y puede y logra entrar en contacto con Jesús. Entrar en contacto con Jesús. Entonces, eso es de los textos hermosos para trabajar la cercanía de Jesús con las mujeres. Pero podríamos leer tal vez, como mencionó Miriam. Padre, ¿por qué no leemos el 25? Levítico Bueno, 15 al versículo 25 dice, cuando una mujer tenga hemorragias frecuentes fuera o después de la menstruación, quedará impura como en la menstruación mientras le duren las hemorragias. Exactamente, es eso, ¿sí? O sea, lo que decíamos del 20-18. O sea, es un constante flujo de sangre que la hace impura, que la hace, que la aísla completamente de la sociedad, que Si la quieren, hace estar a un lado. Si quieren, les leo también el 15-19 y un poquito más. Levítico 15-19. La mujer que tenga la menstruación permanecerá impura por espacio de 7 días, y quien la toque será impuro hasta la tarde. También. Todo aquello sobre lo que se acueste durante su impureza quedará impuro. Entonces, ahí está como la clave, en el versículo 20 de Levítico 15-20, está como la clave de por qué la mujer se acerca en secreto a Jesús. Porque si toca a Jesús, Jesús se vuelve impuro. Y esto hace que la actitud de Jesús sea más intensa todavía. Porque a él no le importa mostrar públicamente que entró en contacto con una mujer que lo podía contaminar, que lo podía volver impuro. Es decir, está rompiendo frontalmente, si queremos así, con una legislación, porque no sabemos por qué la mujer está enferma, ¿no? O sea, la mujer ha gastado todo, dice el texto, ha estado con médicos y sigue enferma. Entonces, ella espera un milagro y ahí se ve la profunda fe de la mujer también. Entonces, les sigo leyendo, Levítico 15:20. Todo aquello sobre lo que se acueste durante su impureza quedará impuro, y todo aquello sobre lo que se siente quedará impuro. Quien toque su lecho, lavará los vestidos, se bañará y quedará impuro hasta la tarde. Quien toque un mueble cualquiera sobre el que ella se haya sentado, lavará sus vestidos, se bañará y quedará impuro hasta la tarde. Quien toque algo que está sobre el lecho o sobre el mueble donde ella se sienta, quedará impuro hasta la tarde. Si uno se acuesta con ella, se contamina de la impureza de sus reglas y queda impuro 7 días. Todo lecho en que él se acueste será impuro. O sea, no solamente queda impuro el hombre, sino todos los objetos que son de una u otra forma tocados por el varón. O sea, el varón termina contagiando a otros. Padre, hermana, una cosita. Hay algo que realmente es muy significativo que tengamos en cuenta, y es que esa impureza también lleva a la muerte, ¿no? O sea, es esa muerte que nosotros podemos llamar desde el Antiguo Testamento, regida por la ley antigua. Nos dice, por ejemplo, en el versículo 31 del mismo Levítico 15, dice, ustedes deberán prevenir a los israelitas de la impureza, para que no mueran a causa de ella por haber profanado mi morada que está en medio de ustedes. O sea, este es verdaderamente el verdadero significado de lo que nos está dando a conocer sobre la impureza de la hemorragia en cuanto a sangre, ¿no? Y la contaminación de sangre. Puede ser, ¿cierto? Porque tenemos que recordar algo. Y aquí yo quiero también que recordemos algo. La mujer puede purificarse. O sea, no es que por las reglas la mujer va a ser siempre impura. Es un periodo de impureza. Es un periodo, pero siempre a ese periodo de impureza le sigue la posibilidad
de purificar. Sí, hermana. Sí, pero es en cuestión, en la cuestión de la contaminación, no sobre ella, sino sobre la contaminación de aquel que, como decía el padre, que tenga la relación con aquella persona que tiene la hemorragia, ¿no? Sí, pero también esa persona puede hacerse pura de nuevo. Entonces, recordemos una cosita, voy a decir, en el Levítico. Hermana, una preguntita. Sí. ¿Cómo se llama la piscinita? ¿No? Sí, yo voy a hablar del En la mikvé. casa judía, la mujer baja a la piscina y ya queda purificada. ¿Cómo se llama la piscinita? El mikvé. El mikvé, sí señor. Entonces yo Mikvé. iba a hablar Gracias, hermano. precisamente, iba a hablar de eso. Entonces, miren, en el Antiguo Testamento, especialmente en el Levítico, bueno, tenemos, yo creo que vamos a apagar ese micrófono. Rinaldi, por Si favor. alguien tiene ¿cómo se dice? La capacidad de apagar los micrófonos. A veces el que le está quería hacer operando, una pregunta, hermanita. Cuando habla de que queda impura hasta la tarde, yo ahorita escuchaba al padre que decía 7 días, pero pues hasta hoy oigo eso, porque antes yo sabía era impura hasta la tarde. ¿Cuándo es hasta la tarde? Ya, entonces vamos a hablar de eso porque eso es interesante, ¿sí? Entonces, primero quiero hacer una referencia. En la Biblia, en el Levítico, particularmente, como decía, aparecen las categorías puro e impuro. Los animales son puros e impuros. Hace 8 días creo que nombrábamos ahí, alguien leía en el Levítico y que los cerdos y todo esto, ¿cierto? Los animales puros y los animales impuros. Los animales no tienen la potestad o la capacidad o no tienen, diríamos, la oportunidad de cambiar. El animal que es puro será puro toda la vida, a no ser que consuma algo por ahí, se haga impuro, ¿cierto? Pero el animal que es impuro no se puede hacer puro. El animal no puede hacerse puro. Aunque se bañe y aunque pase no sé cuánto tiempo y lo dejemos a un lado, ese animal es catalogado como puro y hay otros animales que son catalogados como impuros. Mientras que para las personas, ¿cierto? Nosotros entramos con las personas no son puras o impuras. Las personas entran en otro rango, en otra categoría que es la de la impureza o la no impureza, o la pureza, que es distinto. La pureza o la impureza, los animales son puros o impuros. Aunque ustedes dijeran eso parece ser lo mismo, no. Porque el hombre o la mujer o el ser humano en la escritura, el judío, podríamos decir, el que pertenece a esta comunidad, puede en un cierto momento de su existencia, ¿cierto?, buscar los medios para purificarse y pasar al rango de los puros. Y eso es interesante. Por eso la mujer siempre tendrá la oportunidad de volver, ¿cierto?, como a ese estado de pureza. La mujer, con sus reglas, las reglas mismas, digamos, la hacen impura y entra en un periodo de protección, de autoprotección, pero también como autocuidado. Porque esto no es visto negativamente. No, si no nosotros diríamos, no, pues mejor dicho, desgraciadas de nosotras, ¿cierto? Que tenemos que pasar por esta impureza así de terrible. No, tampoco es visto así. Es visto como un periodo propio de la mujer, pero con la posibilidad de ¿qué? De hacerse pura. Cuando pasa el periodo, ¿cierto? Se queda un tiempo. Lo de los 7 días creo que es más con relación, incluso al nacimiento, al nacimiento o después de las reglas. También hay un periodo larguito. Y ese periodo larguito ojalá dure una semana, podríamos decir. Como para que no haya hermana, un flujo entre tanto. Sí. ¿Me permites un momento referente a lo que decía nuestra compañera? Quiero leer bien el pasaje porque creo que no lo entendió muy bien. Dice, la mujer cuando tenga su menstruación quedará manchada durante 7 días. El que la toque quedará impuro hasta la tarde. O sea, aquel que se contamine, no ella. O sea, No ella ella. solamente. Sí, es exactamente, hermano. Sí, no es ella, es la persona que se le acerque. Entonces, esto también le crea como una digamos, como que la metemos en una burbujita por un tiempo. Pero existe el medio, entonces es el agua, es la piscina, como nos lo recordaba Luis Alberto, que se llama el mikvé,
¿cierto? Donde la mujer, es raro, antes las casas grandes lo tenían, ahora tienen públicos, porque existían públicos también, o pueden existir en una parte de los apartamentos donde ella vive, o en la terraza de los apartamentos. En Jerusalén, por ejemplo, es casi siempre en las terrazas de las casas hay una piscinita, es como una alberca, es una alberquita con unas medidas donde la mujer va y hace como unas inmersiones dentro del agua, con un agua que se dice que es un agua de lluvia, que tiene que ser un agua especial, que yo no sé qué más, bueno, tiene sus condiciones y ella entra y hace unas oraciones, unas inmersiones y sale como pura. Es un símbolo, es un signo, diríamos, como para mostrar aquí empieza otro periodo. Pero yo quiero referirme por qué ese tiempo prudencial entre el momento en que terminan sus reglas y el momento en que puede estar en contacto, por ejemplo, con su esposo o con, digamos, de relacionarse, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso es salud. Sí, atención, eso es salud también, eso es cuidarse en salud, porque puede que la mujer siga teniendo flujos de sangre, pero puede que ese flujo no sea siempre el flujo de la menstruación, sino que puede ser que un flujo, digamos, de una enfermedad. Yo no sé, aquí puede haber muchos médicos y todo. Yo estoy hablando desde la parte como lo vamos estudiando los textos desde el judaísmo, ¿verdad? Entonces, puede ser una enfermedad y ella podría enfermar también a su marido. O sea, es algo de protección. Mire, quizás donde lo de los cuidados en cuanto a la comida pura, la comida impura, en cuanto a la protección, digamos, de la comunidad entre lo puro y lo impuro, es muy importante en el judaísmo, porque se trata de la protección de la sociedad. Entonces, hay reglas que son de cuidado, de salud, de salud, de salud. Muchas de las reglas son de higiene y de salud. Esta es una regla de higiene, diríamos, y de salud. Y de salud porque no, el pueblo no puede menguar. El pueblo debe crecer. Se trata de que el pueblo crezca. Entonces nosotros diríamos, miren, que hay un relato también que nos serviría aquí y es cuando Jacob huye con sus mujeres, ¿no? Cuando Jacob huye con Lea y Raquel y en un momento Lea, creo que es Raquel la que se le roba los ídolos a su papá. Eso estaría por aquí en Génesis 30, creo. ¿Cierto? Cuando ellas huyen y en la huida se llevan los ídolos de su padre. Entonces, el papá, Labán, va a perseguir a Jacob. Pero lo persigue, pues sí, porque se llevó a las hijas y toda la riqueza y todo, pero también porque se llevó a sus dioses. ¿Y qué hace Raquel? Raquel se va a levantar y se va a sentar encima de los ídolos. Y cuando su papá viene a pasar revista, ¿cierto? Y pregunta que si ella se los llevaron, Raquel le va a decir, no, es que se pare, porque él va a esculcar por todo lado. Y él ya le dice, no, es que yo tengo lo que tienen las mujeres. Entonces Labán ni la toca, ni le dice que se levante, ni va a esculcar dónde están los ídolos, porque sabe que si la toca, pues parece que empieza lo de la impureza, algo así tiene que ver. Entonces la mujer se cuidaba y la mujer también, pues esto le servía de protección. ¿Sí? Esto le servía hasta de protección para que el marido no abusara de ella. Cada rato, digamos, como para que no esté siempre con ella, también le sirve de protección. Y eso es interesante. Eso es interesante. Eso es interesante. Hoy en día es el dolor de cabeza. Entre los judíos de hoy, claro. No, será con ellos que no. En las parejas es el dolor de cabeza. Pues yo no, en las confesiones debe ser que sale esa historia. En los chistes se cuenta. En los chistes, bueno. Entonces, estos digamos como que es un tema que nos permite abordar también la tradición judía. Entrar, tratar de ver cómo es esto, porque esta es la vida cotidiana de las mujeres. Sí, esta es la vida cotidiana de las mujeres. Llegar a los 12 años y saber que la casa. Saber que ya está apta para el matrimonio. 12 años es su bat mitzvah. Está listica. Los marrones a los 13. Y quizás esa niña no quiere todavía pasar a esa otra época de su vida, a ese otro momento. Y se enferma. ¿Sí? Y se enferma. Y la otra es la mujer que ha sido por años y años y años que excluida, pero que necesita también reintegrarse a la comunidad.
¿qué va a hacer Jesús con las dos? Pues a las dos las va a sanar. A una, sin él, digamos, como ya lo decían ustedes en sus análisis, ¿cierto? Sin él proponérselo. Ella lo busca, lo toca y una fuerza sale de él. Que me encanta ese pedacito. Una fuerza salió de él y dice, con solo tocar su manto quedaré sana. Al instante desapareció la hemorragia y sintió en su cuerpo que había quedado sana. Jesús, consciente de que una fuerza había salido de él, se volvió entre la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le decían, ay, pero mire que todo el mundo lo toca y usted preguntando semejante cosa, ¿no? Y Jesús dice, es que sentí, ¿no? Que una fuerza salió. Y la mujer viene, y decíamos, como decía el padre, asustado, como ese texto, y temblando, porque sabía lo que había pasado, se acercó, se postró ante él, lo reconoció su Señor, su Dios y su Señor, capaz de sanarla. Y le confesó toda la verdad. ¿Y cómo le dice Jesús? La vuelve a la dignidad de hija. Miren lo que Jesús le dice hija. No le dijo mujer. Esa palabrita ahí es clave. No le dijo mujer, como lo dice en otras partes, ¿cierto? Le dice hija. O sea, ¿la volvió a qué? A sus 12 años. ¿Sí? La retornó a sus 12 años. Le devolvió su dignidad de hija. Tu fe te ha sanado. Vete en paz. Y no le dijo que no pecara. Atención a ese pedacito. En otras partes dice, vete en paz y no peques más. Aquí no. Porque ella no es pecadora. La sociedad la ha hecho pecadora, si quieren. La hemos tildado de pecadora por la hemorragia. Pero ella no es pecadora. Jesús le dice, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Y sigue como. Léanme en sus Biblias qué dice ahí. Y sigue. Y quedas sana de tu enfermedad. Exactamente. Y quedas sana de tu enfermedad. Y sigue. Esa Quedas es liberada de tu mal. Sigue Hermana, disculpe, es que tenemos en el chat, el chat de esta noche ha estado súper interesante, entonces si fuera posible absolver algunas preguntas del chat, por favor. A ver, por favor, que dice, favor apagar el micrófono. De niña, mujeres de Julio Iglesias. Ya, gracias, porque de eso yo sé poco. De otras cosas por ahí de pronto. No me deja levantar, ya. Favor su micrófono, por favor, nos han pedido que las preguntas del chat, ¿qué quiere ser hasta la tarde? Ya William nos ayudó a explicarlo, ¿verdad? William Alberto. De alguna manera, esas inmersiones o purificaciones de las mujeres tendrán relación con el bautismo. Sí y no. ¿Por qué? Porque el mikvé también es construido para el varón. El mikvé no es solo para la mujer. Entonces, ahí sí. El mikvé es también un rito, ¿cierto? Un acto ritual también para el varón, de purificación. Lo de Qumran. Sí, como lo de Qumran, exactamente. Era posible en la época de Jesús, el mikvé también era para los varones. Ve a la piscina de Siloé y lávate. Sí, nosotros nos imaginamos que era irse a echar agua así, ¿cierto? No, es que en la piscina de Siloé había un mikvé y había gradas. Entonces puede ser que ve y haz el rito que se prescribe para que seas puro. Ve a la piscina, ¿se acuerdan del texto, cierto? Juan. Entonces puede ser más, cerca de la piscina de Siloé se ha encontrado un baño ritual muy grande, un mikvé muy grande, donde posiblemente era para varones. Entonces podía haber mikvés para varones, mikvés para mujeres. Sí, ¿cómo era el mikvé? El padre William estaba presentando ya. El mikvé es una piscina para un baño ritual de purificación. Entonces, ahí sí puede haber una relación con el bautismo. No tanto con el baño ritual después de la menstruación. El baño ritual se hacía por muchas cosas. Una de ellas era el de la menstruación, pero no solo es para la menstruación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un baño ritual se entra, a ver, aquí solamente hay unas escaleritas, pero hay algunos donde hay doble escalera. Hoy se han conservado el de las mujeres, aunque en algunas tradiciones se conservan también para los varones, mikvés para varones y mikvés para mujeres, con doble escalera. Una escalera para bajar y una escalera para salir. Mira, ahí hay un varón, ahí hay una imagen donde hay un varón. Bueno, el de arriba es como para las mujeres, ¿cierto? El baño ritual.
para las mujeres. Aquí se ve la división de las escaleras. Sí. Y eso es antiguo. Esto no sabemos de dónde. Ese es de Seguramente Qumran. Ese es de Qumran. Puede que sea Qumran. Entonces, había una Hermano. escalerita para bajar y una para subir. Hermano, una cosita. Sí. Pues, a ver, según lo que tengo entendido, por ejemplo, el bautismo que predicaba Juan era un bautismo de purificación, no era un bautismo, o sea, era una purificación para una nueva vida o una nueva esperanza que se venía, que era el mesianismo de nuestro Señor. Y en ese contexto creo que también lo podemos tomar a través de lo que nos decía el Antiguo Testamento, a través de ese acto purificador, que es una renovación o una nueva vida que toma la persona que está impura, ¿no? Sí, sí, porque es un morir al pecado para un renacer a una nueva vida. Entonces también... Esa es la interpretación que le da San Pablo, por ejemplo, el bautismo, en la carta a los Romanos, aunque también aparece en la carta a los Gálatas. Y él está viendo el bautismo como una especie de sepultura. Para él, el bautismo es una sepultura. Y claro, se desciende el hecho de zambullirse, porque había que zambullirse. Aquí tenemos a alguien que se está como zambullendo, a ver si lo abrimos. Alguien que se está como zambullendo. El hecho de zambullirse significaba entrar en el sepulcro. Y el hecho de salir del agua significaba resucitar. Por eso nosotros ya somos resucitados. O sea, todos nosotros ya somos resucitados, según la teología paulina. Porque el agua, el hecho de meterse dentro del agua, que era un bautismo por inmersión, y fíjense que las purificaciones son por inmersión también, asemejaba al meterse en el sepulcro. Así es que nosotros no esperamos la resurrección, ya participamos de la resurrección. Que de manera plena venga después de la muerte y es otra cosa, pero de que ya estamos viviendo en la resurrección, eso es verdad. Pero en lo que menciona William hay que tener en cuenta varias cosas. Una cosa es el elemento histórico. Y el elemento histórico surge comparando los 4 evangelios y surge también teniendo en cuenta sobre todo lo que nos menciona Juan en el capítulo 3 e igualmente a comienzos del capítulo 4, básicamente el versículo 1 del capítulo 4 del Evangelio de Juan. ¿En qué sentido? Si nosotros comparamos el bautismo de Jesús, esto ya lo hemos hecho, ¿se acuerdan ustedes? En el Evangelio de Marcos, Mateo, Lucas e igualmente Juan hay una diferencia enorme. Porque en el Evangelio de Marcos, Jesús es bautizado, parece por casualidad. Y parece que Jesús es medio pecador o un pecador. Ojo, lo que dice el texto. En el Evangelio de Mateo, Jesús es bautizado porque Jesús le ordena a Juan que lo bautice. Y el bautismo de Jesús es para cumplir la justicia. En el Evangelio de Lucas, nadie bautiza a Jesús. Y Jesús se bautiza porque todo el pueblo se está bautizando. Y como Jesús es parte del pueblo, pues se bautiza. Y aquí ya nos damos cuenta de una cosa. De que a medida que pasaba el tiempo, el bautismo de Jesús generaba problemas. Sobre todo la figura de Juan el Bautista generaba problemas. Y en el Evangelio de Lucas, Juan el Bautista tiene un gran protagonismo, porque ahí se nos presenta a los papás, su nacimiento milagroso, qué sé yo, pero llama la atención el por qué no menciona a Jesús siendo bautizado por Juan. Llama la atención poderosamente. Una clave de interpretación lo encontramos en el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué motivo? Porque en el capítulo 19 Pablo llega a Éfeso. Y cuando llega a Éfeso encuentra un grupo de cristianos y Pablo les pregunta, ¿recibieron la fe? ¿Recibieron al Espíritu Santo cuando abrazaron la fe?
Y ellos le preguntan, ¿y qué es el Espíritu Santo? Entonces Pablo le responde diciendo, ¿y qué bautismo recibieron ustedes? Y dice, nosotros hemos recibido el bautismo de Juan. Y ahí dice Pablo, Juan bautizó con un bautismo de conversión. Les imponen las manos. En ese momento, después de la imposición, viene sobre ellos el Espíritu Santo, exactamente como en Pentecostés, es otro Pentecostés chiquito, y ya está. ¿En qué sentido es una clave de interpretación? En el sentido de que nos da a entender que probablemente la doctrina de Juan el Bautista se difundió igual o más rápidamente que la doctrina de Jesús. Y llegó un momento entonces en que ambas doctrinas, la doctrina de Juan el Bautista y la doctrina de Jesús, terminaron fusionándose. No perdieron a Juan el Bautista y a los discípulos de Juan el Bautista, sino que trataron de jalarlos hacia el cristianismo. Y ahí vienen los dos ritos. Uno es el rito del agua, que viene de Juan, y otro es el rito del fuego o del Espíritu, que será básicamente lo referente a Jesús. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, se menciona que Jesús también es un bautista, y se habla de una disputa que hay entre los discípulos de Juan el Bautista y un judío con respecto a la purificación. Ese judío, se ve más adelante en el texto, es Jesús. Ojo, el Evangelio de Juan se escribió a finales del siglo I. Estamos hablando de unos 70 años después del acontecimiento pascual. Unos 70 años, cuando ya la iglesia ha sido totalmente organizada. Y ya se sabe muy bien que los dos ritos han terminado por incorporarse. Entonces, ahí hay que tener en cuenta esos elementos también, para hablar de lo que podría haber sido el bautismo de Juan. Incluso Jesús como bautista, parece que Jesús pudo haber sido miembro del movimiento bautista. Parece no, con certeza podríamos decir que fue miembro del movimiento bautista, y posiblemente pudo haber sido discípulo de Juan el Bautista, desde el punto de vista histórico. ¿Ya? Desde el punto de vista histórico, ¿ya? Posiblemente pudo haber sido discípulo. Y con el paso del tiempo los elementos cambiaron. Juan se convirtió en un precursor, se terminó asumiendo el rito del agua, que incluso lo tenemos nosotros en nuestras iglesias. En las puertas hay un chorrito de agua bendita. Es purificación. Los judíos también lo tienen y los musulmanes también lo tienen. Es purificación. O sea, es un rito de purificación, pero en miniatura. No lo vemos así. Pero en el fondo es un rito de purificación. ¿Ya? Los musulmanes se lavan los pies antes de ingresar. Se purifican los pies. Los judíos se purifican las manos, se purifican pues el rostro, la cabeza, antes de ingresar a sus lugares sagrados. Y nosotros tenemos un tarrito con agua bendita, que en el fondo es también un rito de purificación, solo que no le damos ese sentido real. También utilizamos el agua como purificación constantemente. O sea, cuando vamos a entrar a una iglesia, hay un tarrito de agua bendita. Es permanente. Entonces, padre, una cosita. Sí, tocayo. Mira, hay algo que tiene mucha correlación con lo que estamos hablando y la acción del milagro que hace el Señor aquí, y es cuando realmente Jairo, que es el jefe de la sinagoga, y la hemorroísa rompen la norma que tiene la ley antigua, porque ellos saben que ambos están cometiendo un rompimiento con la ley. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Ellos van a donde está la fuente purificadora de la vida, que es Jesús. O sea, su fe toda está centrada en esa purificación. Por eso, al final, en el texto de la hemorroísa, no se habla de que Jesús le diga a ella, vete a lavarte o vete a purificar. Es que la acción purificadora divina de Jesús está en la acción que se comete en el instante, que es la fe que ella tiene. Por eso, realmente, en ese momento,
lo que se está hablando es de esa acción pura que se está cometiendo. Y no, igual, sí, o sea, realmente es lo que nos quiere decir el texto. Y no, incluso Jesús ni siquiera la pone a escarnio ante las demás personas, ante las demás gentes cuando a ella le toca su manto. Simplemente le hace confesar que la propia vida se está escapando es de él y que él es el que la está vivificando. Sí, pero totalmente de acuerdo, y la hermana Ana Francisca ya lo mencionó. Y es que la pregunta es la siguiente, por ejemplo, ¿de qué debe purificarse? Ya lo dijo la hermana, ¿no? O sea, ¿de qué debe purificarse? Si ella al final es víctima también de la enfermedad, ¿no? Ella es víctima de una enfermedad. ¿Yo qué culpa tengo de sufrir de las enfermedades que tengo? En algunos casos probablemente uno se busque la enfermedad, pero en otros casos pues uno es víctima de la enfermedad y la enfermedad también es de una u otra manera algo purificador, ¿no? Por eso en Europa, en una época, los hospitales tenían forma de iglesia o de convento. Porque se veía, de ahí viene la palabra paciente, ¿no? ¿Quién es el paciente? El que está padeciendo en realidad, el que está sufriendo. Y fíjense cómo nosotros nos identificamos también con Jesús en el dolor. Por eso nuestro dolor, nuestro sufrimiento es redentor. ¿Qué dice Pablo? Suplo en mi carne o completo en mi carne lo que le falta a la pasión de Cristo. ¿Por qué motivo? Porque él está teniendo en la cabeza la idea de que todos somos miembros del cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Toda la teología que aparece en la carta a los de Éfeso, a los Efesios, ¿no? Entonces, suplo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. A la pasión de Cristo no le falta nada, porque si le faltara algo, entonces ya sería incompleta. Él tiene una significación diferente y es que todos estamos unidos a Cristo. Y nuestro dolor es un dolor que se identifica también con el dolor de Cristo. Entonces la hermana ya lo mencionó, o sea, la hermana dijo que en el fondo no hay tus pecados te quedan perdonados, porque ella también es víctima. Víctima hasta de los médicos, según el texto, ¿verdad? O tal vez no víctima, sino víctima de la impotencia de los médicos, que no han podido, pues, salvarle la vida o liberarla de la enfermedad. No sé si el asunto va quedando claro en realidad. Y yo creo que aquí vamos muy bien, perfecto. Y hay preguntas muy interesantes. O sea, por ejemplo, hay una que está desde el inicio y es, ¿qué es un arquisinagogo? Por ahí estaba, ¿cierto? O un archisinagogo, pueden encontrar. Arquisinagogo es el jefe de la sinagoga, el gran jefe. Él no ejerce ningún rol litúrgico, pero es el administrador. Es el administrador, esa sería la palabra. Es el que administra la sinagoga, y como la sinagoga, porque pareciera que fuera la de Cafarnaúm, ¿cierto? La sinagoga de Cafarnaúm no era cualquier cosa, era la super sinagoga del lugar. Entonces necesitaba un gran administrador, y eso es lo que hace Jairo allí, ¿cierto? Es un gran responsable. El jefe. Nosotros lo traducimos por jefe. El jefe de la sinagoga. Lo tienen arquisinagogo. Hay otra pregunta al final ya donde dice, por ejemplo, sobre los neocatecúmenos, ¿cierto? Sobre el movimiento neocatecumenal, sobre los del camino neocatecumenal. Sí, ellos han adoptado, digamos, un bautisterio, un gran bautisterio y ojalá octogonal. Ellos lo quieren hacer sobre todo octogonales, recordando las primitivas comunidades cristianas donde los bautisterios tenían una forma octogonal que significaba la resurrección. 8 es la cifra de la resurrección. 8 es el número para la resurrección y por eso los bautisterios, el octavo día sería el día de la resurrección. Entonces, 8, por eso los bautisterios tenían 8 peldaños o también tenía 8 lados, eran octogonales. Todavía hay bautisterios octogonales en Europa, ¿no? Por ejemplo, creo que el de Florencia es octogonal y hay varios que son octogonales. Los bautisterios, los que estaban fuera de la iglesia y de forma octogonal. Pero sí encontramos bautisterios muy antiguos, quizás de los más antiguos,
Hay uno, por ejemplo, en Nazaret. Debajito de la capilla de San José hay uno en Nazaret. Y es la forma de un mikvé. Es un mikvé. Pero ya adaptado o construido o adaptado, porque pudieron adaptar los antiguos mikvés para que fueran como, digamos, como bautisterios de los primeros siglos. Este ya es del siglo V, el octogonal, ¿no? Y a esos son los que adoptan el movimiento neocatecumenal. Entonces, mire, aquí está uno, el padre nos ha buscado la imagen de un bautisterio octogonal y de otro cruciforme. Todo también entra dentro de lo que Luis Alberto nos está invitando a reflexionar. El poder del signo y del símbolo, ¿verdad? Eso. Bien, no sé qué más habrá pendiente, pero yo creo que podríamos dejarlo de la niña para terminarlo dentro de 8 días. Porque yo sé que ustedes a las 8:30 empieza la deserción escolar. ¿Cierto, Luis Alberto? Aquí está, entonces vamos a dejar... aquí está el bautisterio de la iglesia de San José, de la capilla de San José en Nazaret. Ah, exactamente, ahí está. Ahí donde dice fotos de Nazaret, de imágenes y fotografías, ese es. Entonces es la forma de un mikvé, ¿sí? Sus escaleritas, y se baja aquí al lugar del bautismo. Pero es un mikvé, es exactamente un mikvé. Entonces hay una relación muy estrecha. Y muy bien que hayan llegado a hacer esa apreciación, porque nos sirve para avanzar. Y como ustedes pueden ver, imposible terminar el texto. Eso está bien. Eso es propio de la tarea de estudio bíblico. Es profundizar lo que vamos realizando. Entonces nos vamos a quedar con la niña, con la Talita, con la muchacha. Y para dentro de 8 días terminarlo. Y yo los invitaría para que si podemos, vamos adelantando el 6:1 al 5. La cuestión de la sinagoga de Nazaret. Y vamos a hablar mucho de sinagogas y de Nazaret dentro de 8 días. Lo que es Nazaret y lo que sería una sinagoga. Entonces, los invito para que vayan leyendo el 6, del 1 al 5. Y ahí tendríamos tema para trabajar dentro de 8 días. Gracias, hermana. Gracias, Efraín. Como siempre, suculento, suculento el banquete. De verdad que sí. No, genial, genial. Muchas gracias a todos por su participación. Y se encuentra en sala el director espiritual nacional. ¿No se encuentra? Entonces le pedimos el favor a Fray William que con su mano dominicana nos envíe al descanso. Bueno, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Muchas gracias. Linda semana para todos. Y si Dios lo permite, nos encontramos. Gracias, Dios los bendiga. Gracias, Padre. Gracias.